Entonces, pues vamos a hacer un recorderis. La clase pasada nos quedamos en el verso 27, pero pues para entenderlo necesitamos leer todo lo que estaba pasando en ese momento que era la cena de Yeshua, ¿no? O lo que conocemos como la última cena, que ya vimos que realmente no es la última cena, es una de las muchas que tuvo, pero sí fue la última cena antes de su muerte. Eso sí lo podemos decir, ¿listo? Entonces dice desde el verso 17, recordemos que estamos en Mateo 26 y vamos a leer desde el verso 17 hasta llegar al 27 para retomar el contexto en el que estábamos, ¿vale? Dice verso 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuese o le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Sí? Y todo esto que estábamos viendo en la clase pasada acerca de esta cena, vimos varias cosas muy principales, ¿no? Y es que acá Jesucristo no le está diciendo a todos que Judas es el que lo va a entregar. O sea, de primerazo es como algo allí, como que Judas le pregunta, venga, maestro, soy yo, pero Jesucristo le responde directamente a él, como en privado, como si estuvieran hablando los dos únicamente, y le dice, tú lo has dicho, ¿no? Como diciendo, yo sé que tú eres el que me vas a entregar, ¿sí? Y esto lo estábamos viendo, ¿no? Ligando todos estos simbolismos que estamos viendo acá. El primero es que el que tenía que cumplir esta parte, esta profecía, pues ¿quién era? Judas. Judas estaba encaminado a cumplir esta profecía, era algo que muchos podríamos decir ese era ya su destino, eso ya estaba escrito de él, igual lo dice Jesucristo, ¿no? En el verso 24, según está escrito de él, más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, ¿no? Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Creo que todos tenemos la opción de rechazar ese camino y posiblemente otro se hubiera puesto en el lugar de Judas, es decir, lo hubiera entregado, ¿no? Si Judas realmente en algún momento se hubiera apartado, ¿sí? De su perspectiva y hubiera mejor cumplido lo que Dios o lo que realmente Dios lo llamó, que fue hacer qué? Discípulos, ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese fue su primer llamado. Pero ¿qué pasó con él? Prefirió apartarse de ese llamado por su ambición, por su codicia, por sus propios pensamientos, ¿sí? Y terminar yendo o yéndose de ese llamado, ¿no? Y eso lo podemos ver en Mateo 10, 5 y 6, si no estoy mal, es donde se da el llamado a los 12 y les dice a los 12 qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Pero lastimosamente Judas se centró más en la ambición, en la codicia. ¿Por qué lo podemos saber?
Y eso lo vimos cuando estábamos viendo que Judas se pone en contra de esta mujer que derrama todo el perfume sobre la cabeza de Jesucristo, lo unge, ¿no? Entonces él está diciendo, no, 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 esto no puede ser. O sea, ¿cómo es que estás derrochando semejante cantidad de plata? Mejor se la damos a los pobres. Y en el Evangelio de Juan bien nos dice, ¿no? Que como era el ladrón, pues quería quedarse con parte de la plata. O sea, por eso a él le pareció, o sea, de lo peor haber hecho este acto, ¿no? Y eso es algo increíble, ¿no? El ver esta parte, ¿no? Pero ya en el verso 26, Jesucristo como que da otro énfasis y dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Este es uno de los simbolismos en los últimos que estábamos viendo la clase pasada en cuanto al pan. Acá Jesucristo no solo está hablando del pan físico, sino del pan espiritual. Por eso le dicen, toma, coma, que esto es mi cuerpo. ¿Cuál realmente es el cuerpo de Dios? La Torah, la escritura, ¿sí? Porque Él es la Torah hecha carne, la instrucción hecha carne, ¿no? Entonces, si nosotros nos mantenemos comiendo de las escrituras, aprendiendo de las escrituras, pues vamos a terminar comiendo de su cuerpo, ¿sí? Vamos a terminar aprendiendo de su interpretación, sabiendo y conociendo qué es lo que Él realmente quiere que nosotros seamos. Por eso Yeshua es el único pan, el único alimento y aquello único que nos puede saciar, que es que su palabra, su interpretación, su entendimiento acerca de la Torah y por eso pues el estar estudiando las letras rojas, ¿no? Ya en el verso 28 nos dice lo siguiente, ¿sí? ¿Qué nos dice? Perdón, 27 y 28 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y acá cuando estamos hablando de la copa, casi siempre este brindis se hace con vino, ¿sí? Es decir, para esta época el brindis o las cenas casi siempre empezaban con vino, ¿sí? Si nosotros vemos y dice que dio gracias y le hizo, este es mi sangre del nuevo pacto, vamos a ver que el vino, acá como lo vemos, es un símbolo de la sangre, de la vida y del sacrificio, directamente acá en Mateo 26, 27, ¿sí? No solo lo vamos a ver eso, sino también en Génesis 49:11 vemos esto. Ya lo estudiamos un poquito en la clase pasada, ¿no? También es juicio. Y esto lo vimos con el lagar, ¿sí? Ahí en Isaías 63, de 2 al 3, nos habla de ese juicio, en que habla que el juicio va a ser como el lagar, es decir, donde se hace donde las personas suben y empiezan a machacar la uva. Así es donde dice que Jesucristo va a estar en el lagar, donde las uvas van a ser las naciones, donde vamos a ser incluso nosotros y vamos a estar procesados a través de esa trituración, a través de ese juicio que va a estar pasando, ¿no? Lo vemos también que es alegría, lo vemos en Salmos, sí, alegría, casi siempre un vino se da donde en una festividad, en una fiesta, casi nunca se da vino en un funeral, casi nunca se da vino en medio de una clase, eso es algo, pues, que no está muy bien visto, ¿no? Pero sí está en las festividades, sí está en cierta fiesta o en cierta cita en especial, ¿no? También lo vimos que estaba como medicamento cuando Pablo le dice a Timoteo que tomara un poquito de vino para calmar el malestar
perdón, que tenía directamente en su estómago. Recordemos que para esa época las aguas eran en pozos, eran estáticas, cualquier bichito podía caer y el agua se podía corromper, es decir, se podía infectar, ¿cierto? Y al momento de tomar esa agua, pues de lógico que al cuerpo pues no iba a producir algo bueno, ¿no? Entonces por eso Pablo le dice a Timoteo, toma un poquito de vino para que te ayude con ese malestar, ¿no? No para que se embriague, son dos cosas diferentes. Entonces por eso cuando Yeshua empieza a pasar la copa y a ratificar eso al decirles, este es mi nuevo pacto, y no está hablando de un nuevo pacto, de algo que va a comenzar de ceros acá, no, sino que está hablando de la renovación de un pacto refiriéndose a Jeremías 31 al 34, ¿sí? Algo que se perdió y es que es algo que acá uno podría decir, bueno, ¿y cuál es ese nuevo pacto al cual Jesucristo está dando, no? Muchos dicen, no, es que Jesucristo dio tantos mandamientos, ¿no? Unos dicen que 1000 mandamientos, otros dicen que 300, otros dicen, bueno, le andan poniendo mandamientos a Jesucristo de acuerdo a las palabras que dijo, cuando son los mismos que están en la Torá, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que ver que es que realmente Jesucristo no se está inventando esto, porque si los discípulos no hubieran sabido cuál era el nuevo pacto, ustedes no creen que hubiera como un diálogo ahí donde se especificara qué era ese nuevo pacto. Muy posiblemente alguno de los discípulos hubiera dicho, venga maestro, pero ¿cuál es el nuevo pacto? O sea, ¿a qué te estás refiriendo tú con este es el nuevo pacto que va a hacer con ustedes? ¿De qué pacto estás hablando o en qué consiste este pacto, no? Muy posiblemente lo hubieran preguntado, pero ellos ya eran conocedores de las escrituras, ya eran conocedores de la palabra de Dios y por eso pudieron conectar esto que Jesucristo les estaba diciendo con Jeremías, ¿sí? Y eso es lo que les está diciendo, o sea, ¿qué está diciendo? Ahora yo voy a ser entregado por ustedes. ¿Para qué? Para que puedan tener la ley tanto en sus mentes y en sus corazones, para que puedan vivir de acuerdo a ella, no solo eso, sino para cumplir también lo que dice Ezequiel 36, ¿sí? Acerca de que Él nos dará un nuevo espíritu para que hagamos conforme a su voluntad, ¿sí? Es decir, para que queramos cumplir los mandamientos, ¿no? Y vamos a leer Jeremías 30 en adelante para ver en qué consiste este pacto, ¿sí? Dice desde el verso 18 de Jeremías 30. Así ha dicho el Eterno, he aquí, yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menospreciados o menoscabados. Esta es una profecía de la restauración de que del templo. Por eso dice que levantaré que edificaré sobre su colina y el templo será sentado según su forma. Entonces está hablando que posiblemente el templo va a ser destruido, pero asimismo se va a volver a qué? A reedificar. Para el tiempo de Jeremías el templo todavía existía, ¿sí? Cuando Jeremías empieza a dar todas estas profecías, pues el templo todavía estaba. Recordemos que el templo terminó siendo destruido ya casi para los casi 20 y algo de años después de que Babilonia se llevó al pueblo de Israel a Egipto, ¿sí? Ya faltando 20 a Egipto no, sino a Babilonia, ¿no? Cuando Nabucodonosor se los llevó a Babilonia. Faltando pocos años, 20, 30, no les sé decir mucho, pero fue cuando Nabucodonosor destruyó el templo, ¿no? ¿Y qué es lo que les está diciendo? Venga,
yo voy a volver a levantar el templo, yo voy a volver a construir, ¿cierto? Y llegará un momento en que el Señor traería a su pueblo de entre las naciones. Para esa época era sacar a qué? A Israel de entre las naciones, hacer ese segundo éxodo del cual nos habla Jeremías 16, ¿no? Y sigue diciendo en el verso 20. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. Y castigaré a todos los opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice el Eterno. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí la tempestad del Eterno será como furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira del Eterno hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. O sea, imagínense lo que está haciendo, ¿no? Todo va a tener redención. Va a llegar un momento en que llegará una generación en que va a estar en esa época, en esa tormenta, en esa tribulación, ¿cierto? Y en esos días, posiblemente en esos últimos 7 años, vamos a estar que empezando a comprender las escrituras ya. ¿Por qué? Porque estamos viendo muchas de las señales cumpliéndose, ¿sí? Por eso sigue en Jeremías 31:1. En aquel tiempo dice el Eterno, yo seré por Dios a todas las familias de la tierra, si ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho el Eterno. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Y acá vemos que va a pasar algo donde Israel va a buscar reposo, no va a encontrar un reposo tan fácilmente. Y esto pues nos hace acordar cuando Israel fue librado de una manera maravillosa, de una manera que no podemos imaginar, ¿sí? Y es cuando estaban entre la espada y la pared. Es decir, Egipto los estaba rodeando, venía Faraón con todo su ejército y los tenía cercados porque a espaldas tenía el mar o tenía el Jordán, no me acuerdo cuál de los dos era, y estaban cercados, o sea, no se sabía, o sea, si se van para el río o se van o se dejan llevar por Egipto, ¿no? Y recordemos que era un lugar donde pues no había mucha obra de maniobra, no podían salir a correr por un lado o por el otro, estaban casi cerrados, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? Dios le dio la libertad y Dios los hizo escapar a espada, a una espada que ellos no se iban a imaginar, ¿no? Entonces vemos que asimismo Israel salió de ese momento. Lo mismo que Jeremías está recordando acá, ¿no? En el verso 2 del capítulo 31, porque dice, así ha dicho el Eterno, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. ¿Quiénes hallaron gracia? A lo largo del desierto, ¿quiénes fueron los que realmente entraron a la tierra prometida? Aquellos que realmente reconocieron a Dios en todas las cosas que hacían, ¿sí? ¿Quiénes los podemos ver y quiénes son? Pues realmente son aquellos que confiaron plenamente en Dios. De todos los que salieron de Egipto, solo 2 personas, bueno, incluyendo Moisés, con Aarón, entraron. Vieron la tierra prometida, ¿sí? Mas no entraron. Es decir, solo 2 entraron, que fue Josué y Caleb, ¿cierto? Entraron a la tierra prometida, pudieron vivir y disfrutar de ella, mas el resto no. Moisés pudo ver la tierra, mas no entró.
Por eso toda esa generación de la cual salió de Egipto, todas murieron en el desierto, ¿sí? Pero aún así Dios prolongó su misericordia. Por eso las naciones o las familias o los descendientes que llegaron a nacer en medio del desierto, ellos fueron los que entraron a la tierra prometida y conquistaron parte de ella. Lastimosamente no lo hicieron, perdón, no lo hicieron con todas, es decir, no entraron todas las familias de la tierra, o sea, no entraron todos los que salieron de Egipto, sino fueron pocos los que realmente entraron, ¿no? Dime, Pedrito. O sea que, gracias, Juliet. O sea que este Aarón no entró. No. Anda. Aarón, si no estoy mal, murió antes que Moisés, ¿no? Ah, ya. Perdón. Sí. Muy bien, gracias, Sí, Juliet. vale, no, tranquilo. Si mal no recuerdo, Aarón murió antes, Dios le dijo, sube a la montaña porque ya llegó tu tiempo, ¿sí? Y él Ah, ok. murió lejos del campamento. Si mal no estoy, ¿no? La verdad no recuerdo muy bien la muerte de Aarón. A Moisés Sí, también le dijo, ve y sube a la montaña y allí vas a quedar. Por eso él murió viendo la tierra prometida, ¿no? prometida. Ujú. Ujú. Muy bien. Sí, Listo, vale. listo. Entonces, si vemos, por eso Israel escapó, ¿sí? Pero la espada permaneció, ¿sí? Y sigue en el verso 3. El Eterno se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Esta es una promesa para las 10 tribus, porque para el tiempo de Jeremías las 10 tribus no estaban. La casa del norte ya había sido llevada a diferentes pueblos, muy posiblemente todavía había gente de las 10 tribus que reconocían su identidad, que sabían su identidad, muy posiblemente, no estoy diciendo que sea así, ¿no? Pero muy posiblemente para esta época ya muchos se habían asimilado, habían perdido su dirección, ¿no? Y algo que esto nos liga con Mateo 25, porque Mateo 25 también nos habla de vírgenes, ¿sí? Israel es comparada con la virgen. Curiosamente está hablando de 10 vírgenes y acá en Jeremías está hablando de 10 tribus, ¿no? Si vemos ya empezamos a conectar ciertas cositas. Y por eso sigue diciendo, y ya cuando hablamos en el capítulo 26, recordemos que en el capítulo 25 habla de las 10 vírgenes, habla de la parábola de los talentos y habla de como el juicio final a las naciones, ¿no? Y ya acá en el capítulo 26, pues ya él instaura o empieza a hablar de este nuevo pacto. O sea, no es un nuevo pacto, sino es la reafirmación del otro, sino el problema es que van a cambiar quiénes, los destinatarios. El destinatario ya no va a estar con un corazón de piedra, que no va a querer escuchar, que no va a querer caminar, sino va a ser un receptor de carne. Es decir, es sensible a la voz de Dios, querer hacer su voluntad, querer vivir conforme a lo que Él está diciendo. ¿Mm? Esa es la diferencia. Por eso acá también lo dice en un contexto de qué? De boda. O sea, cuando estamos hablando acá de Mateo 26, estamos hablando de un contexto casi de boda, porque está hablando acerca de esta parte de la cena del Señor, es como ese compromiso, esa renovación del pacto, del compromiso donde yo cojo y me consagro para, ¿sí? Recordemos que el matrimonio hebreo se divide en dos secciones. ¿Cierto? Donde está primero el compromiso, donde los padres se sientan y dicen yo te voy a casar con tal persona, y los dos novios asienten y listo. Quedó el compromiso pactado
todavía no se van a vivir porque el novio tiene que hacer su casa, ¿no? Así como dice el dicho, el que se casa, perdón, si el que se casa, casa quiere, ¿no? Vale la redundancia, ¿no? Y esto pues era algún principio que se daba para esa época, o sea, por lo menos épocas pasadas la familia no entregaba a la novia o el novio no podía irse a casar hasta que no tuviera un lugar de donde llevar a su esposa. ¿Sí? Eso es algo que se da tiempos muy atrás, que se ha ido perdiendo lastimosamente y por eso el compromiso y por eso el matrimonio viene siendo como muy endeble porque no hay responsabilidad. Se habla del amor, se habla del enamoramiento, pero no se habla de la obligación que eso contrae o que eso conlleva, ¿no? Entonces, por eso la importancia de ver esto, ¿no? Y ahí es donde vemos que acá habla de 10 vírgenes, ¿no? Donde acá en Jeremías también habla de Israel como virgen, ¿no? Ay, qué pena con ustedes. Sí, habla de Israel como virgen, a pesar de que, ¿qué? A pesar de que Israel era adúltera, no prefirió seguir siendo como una esposa, sino que prefirió irse al otro bando. Prefirió buscar sus hombres, prefirió, como hoy en día le decimos, buscar los gigolos, buscar en bares o en discotecas a cualquier hombre, ¿sí? Que le complaciera, ¿sí? Y dejar a su esposo a un lado, pervertirse, prostituirse, ¿sí? Por así decirlo. Eso fue lo que prefirió Israel estando aún casada con Dios, ¿sí? Pero a pesar de eso, Dios en ese momento no la estaba mirando tal cual era en el momento, sino el final que iba a tener ella, que iba a permanecer como virgen, iba a volver a su estado inicial de virgen, de inocencia, para casarse directamente con el Eterno. ¿Sí? Porque Él nos ve que con amor eterno. Por eso dice, con amor eterno, ¿sí? Te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, ¿no? Y creo que hoy en día estamos en este momento donde Él nos está prolongando su misericordia. ¿Mm? Verso 4 sigue diciendo, todavía serás adornados con panderos y saldrás en alegres danzas, aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas del monte de Efraín, levantados su acusación al Eterno nuestro Dios, ¿no? Entonces, esto es algo bonito. Y vamos a ver que en este verso 6, ¿sí? Hay un testimonio de un rabino ortodoxo, el cual habla a Joseph en su audio y que me valió la pena o me gustó la pena ponerlo, ¿no? Donde habla de que habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Cuando hablamos de Efraín, está representando otra vez a quienes, a las 10 tribus, a las 10 vírgenes, ¿cierto? A las tribus del norte, ¿sí? ¿Que se encuentra donde hoy en día? Pues a lo largo de todas las naciones, ¿no? Cuando hablamos de guardias, también en el hebreo se les dice netzarim. No sé si ustedes se dan cuenta. Y a los cristianos, curiosamente, también les dice netzarim. Sí, allá en Israel, actualmente a los cristianos le dicen los netzarim. Sí, allá viene el netzarim. Y viene ligado con la palabra naxar, ¿sí? O raíz primaria, o también esta se liga con la profecía de Isaías 11:1, donde está el retoño, ¿sí? El retoño o o el vástago de aquel que sería el rey de Israel para siempre, ¿sí? Por eso también nosotros, pues acá cuando somos guardas o netzarim,
Entonces tendemos a proteger, mantener y obedecer. ¿Qué estamos haciendo hoy actualmente? Las 10 tribus que están haciendo. Están empezando a proteger, a obedecer y mantener los mandatos de Dios, ¿sí? A preservar, a retener, a velar por guardar los principios de Dios, por cumplir, ¿no? Entonces los Repsarí, como se les dije, pues también se les llaman a los cristianos. Curiosamente, ¿no? Porque hoy en día, ¿dónde se cree que están las 10 tribus? En medio del mundo cristiano, en medio del protestantismo, es decir, en nuestras naciones de Occidente, ¿sí? Entonces, lo que el profeta acá está queriendo decir, o lo que realmente Yeshua está queriendo decir, es que un día vendrán, ¿qué? Los cristianos, los evangélicos, los protestantes, a decir, levantemos y subámonos a Sión, a Jerusalén, al Señor nuestro Dios. Volvámonos al Dios de Israel. Vayamos a Israel a buscar al Dios vivo, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Y hoy en día sí que está sucediendo. ¿Cuánta gente no los hemos visto ir a Israel, ir y querer presentar ofrendas, ir y querer orar en el muro de los lamentos, ¿no? Y eso es algo que se ve, ¿sí? Donde dice, subamos al monte de Sión, a Jerusalén, al monte de nuestro Dios, subamos al muro de los lamentos y oremos al Dios de Israel, ¿no? Se está casi cumpliendo, posiblemente no podríamos decir ya literalmente, porque no son todos, algunos, y no sabemos si todavía falten o todavía, o ya están llegando al número total, ¿no? Por eso en Jeremías 31:7 sigue diciendo, porque así ha dicho el Eterno, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones. Entonces, cuando habla de que Israel va a ser la cabeza de las naciones, es porque llegará un momento en que Israel va a ser la capital mundial, sí, va a ser la capital de todo el mundo, no solo de Israel, sino de todas las naciones. Sigue en el verso 7 y dice, haced oír, alabad y decid, oh Eterno, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Curiosamente dice el remanente, no dice a todo Israel, dice el remanente de Israel, o sea, aquellos que realmente han querido obedecer la voluntad de Dios, ¿no? Y pues ese es nuestro clamor. El mismo clamor que estaba haciendo el pueblo cuando Jesucristo estaba entrando, sí, en el burrito, en esta entrada triunfal que le estaba diciendo el pueblo Oshiana, ¿no? Sálvanos ahora, ¿sí? Lo mismo que estaba gritando posiblemente acá al pueblo, o en medio de su clamor, o en medio de todo lo que estaba pasando en el tiempo de Jeremías, pues lo que mejor queríamos era ¿qué? Salvarnos a nosotros mismos. Entonces por eso dice el Señor, venga, salva, salva a tu pueblo. Están pidiendo salvación. Eso es lo que vemos acá en Jeremías y decir, oh Eterno, salva a tu pueblo, el remanente de Israel, ¿no? Algo que nosotros también hemos vivido y que muy posiblemente después vamos a tener que vivir. El salir, el clamar por libertad, para que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿no? Sigue en el verso 8 diciendo, he aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, entre ellos, ¿a quiénes? A ciegos y cojos. ¿Sí? La mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Curiosamente, este es uno de los textos que ya estudiamos en el curso básico, ¿no? Donde estamos diciendo que los ciegos, ¿quiénes son? Aquellos que no están en la Torá, aquellos que no están en instrucción son ciegos, porque se dejan llevar por cualquier viento de doctrina, ¿cierto? Cuando hablamos de cojos es porque ya hay personitas que están directamente conociendo de Dios, pero están tambaleando. Todavía no han tomado una decisión total, ¿sí? Después vemos toda esta cita y
Y acá Jeremías dice que hay una mujer, o sea, liga las dos casas con un cojo y un ciego. Y ahora las va a ligar con dos mujeres encinta, ¿sí? Dice la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente. Es decir, una todavía está embarazada y la otra ya dio a luz. ¿Cuál fue la casa que dio a luz? La casa de Judá. ¿Por qué? Porque dio al león de leones, al señor de señores, al rey de reyes, ¿no? El cual es Jesucristo, ¿no? Y pues, ¿qué va a hacer? Nos va a reunir a gran escala a todos nosotros de en medio de las naciones, ¿sí? Nos va a traer juntamente. Por eso acá vemos estas dos distinciones. Primero lo pone como ciegos y cojos y ahora les va a decir como aquellos que están en cinta y pues que después van a venir en gran compañía. ¿Por qué encinta? Sí, porque una mujer que ya dio a luz y una mujer que está encinta. Si las comparamos con las dos casas, hay una mujer que no ha dado a luz, que está incubando allí, que está teniendo el remanente allí, y son aquellos que están en medio de las naciones, pero que todavía no ha dado a luz a sus hijos, es decir, todavía no se ve ni el mundo. ¿Dónde podemos decir, uy, este es de las 10 tribus? Que nosotros digamos con certeza, este es de las 10 tribus. No hay. ¿Mm? Y hay muchos pueblos, perdón, y hay muchos pueblos, por lo menos para el lado de Etiopía, ¿sí? Hace no muchos años, ahorita le pongo por unos 30, 40 años, donde se dio una operación de rescate para sacar cierta cantidad de pueblo Israel que estaba allí en Etiopía, ¿sí? Que pues esto viene directamente de la descendencia de la reina de Saba, ¿sí? En esta operación de salvación, todos estos niños, hombres, mujeres, rescataron a mucha gente, los llevaron a Israel, hoy en día están viviendo en Israel, pero hay un problema. Y es que ellos no son tan aceptados. ¿Por qué? Porque aún mantienen cositas de lo que vivían anteriormente, pero viven con susto de que el juicio también recaiga sobre ellos, ¿no? Entonces, por eso hay una mujer que todavía está ¿qué? Encinta, porque nosotros no podemos decir dónde están las 10 tribus y señalarlas con el dedo y decir, mira, acá está, ¿sí? No lo podemos hacer. En cambio, hay una que ya sí ya dio a luz, que es que la casa del sur, ¿sí? La casa del sur no solo ha mostrado evidencia, ha seguido los mandatos, ha guardado, ¿cierto? Ha sido de testimonio, sino que también es aquella que dio a luz al principal rey, al del rey de reyes y señor de señores. Por eso la podemos ligar a la casa del sur con la mujer que está encinta. Y la mujer, ¿sí? Que está embarazada, pues es aquella que todavía debe estar al cuidado, ¿sí? Estar pendiente si hay más, si está su hijo, no está su hijo o qué va a pasar, ¿no? Porque pues ya dio a luz, está pendiente de su hijo, ya sabe cómo es, ya tiene su forma a diferencia de la que está encinta, ¿no? Creo que los que han pasado o han estado cerca de un embarazo, por más que uno quiera mirar detrás de la barriga, no puede para saber de qué tipo de color, cara, de condición viene, ¿cierto? Eso es algo que podemos ver, ¿no? Entonces, por eso necesitamos recordar que todo eso está en medio de qué? De una boda. Y hay una boda muy parecida a la que Jesucristo habló, donde entraban cojos, ciegos, viudas, menesterosos, todo lo que el reino menos quería. ¿Sí? Fue los que eh, Dios está utilizando para qué? Para levantar realmente un pueblo totalmente nuevo, totalmente fiel a lo que Él desea de nosotros, ¿no? Eso es algo muy impresionante y sigue en el verso 9.
Irán con lloro, mas con misericordia los haré ¿qué? Volver. Con misericordia los haré volver. De allá donde fueron, y esto nos recuerda al Salmo 126, ¿sí? Donde pues Jeremías también cita ese salmo. Dice verso 1, cuando el Eterno hiciere volver la cautividad de Dan, ¿sí? La cautividad de Sión, perdón, dice, cuando el Eterno hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de qué? De alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Eterno con estos. Grandes cosas ha hecho el Eterno con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Eterno, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo ¿qué? Sus gavillas. Por eso dice en el verso 9 de Jeremías 31, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. ¿Sí? ¿Con qué? Con alegría, con canción, con un cántico nuevo, ¿sí? Y a eso es a lo que estamos, por eso y sigue diciendo. Y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Hablando de las 10 tribus como primogénito, aquel que recibe la doble bendición, pero que también recibe doble, doble responsabilidad, ¿no? Porque no solo tiene que preocuparse por sí y por los suyos, sino que tiene que preocuparse por toda una familia, que estén bien, que coman bien, que vistan bien, que nada les falte y fuera de eso no solo a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Por eso es que Efraín es el encargado de cuidar al resto de los hermanos, de vigilarlos, de llevarlos realmente ante la presencia del Eterno, ¿sí? Y eso es algo que lo vemos a lo largo de lo que Dios nos quiere mostrar, ¿no? Y sigue en el verso 10 de Jeremías 31. Oíd palabra del Eterno, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos. Es decir, acaba de empezar a hablar a personas que no están directamente en Israel o que muy posiblemente están andando en dos caminos. Por eso les dice, oíd palabra del Eterno, oíd, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos. Es decir, prepárate porque muy posiblemente te puede tocar tanto cerca como lejos el estar predicando o el estar llevando la instrucción del Eterno a diferentes lugares, ¿no? Por eso la relación, ¿sí? De Israel a las costas más lejanas, pues nos lleva a que a nosotros, a Occidente, porque es el lugar más lejano de qué? De Israel, ¿sí? Todos los países occidentales. Siguen el verso 10 y 10. El que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Es decir, acá llegará un momento en que Él los va a reunir, si eso no se está cumpliendo ya, ¿sí? Ya hay parcialmente, el que nos has hecho volver, el que conocemos la instrucción, el que queremos aprender de Él y queremos permanecer con Él, pastor, con aquel que está enseñando, ¿sí? Por eso el que esparció a Israel a sí mismo que dice, lo juntará como junta el pastor a las ovejas, ¿sí? Puede que se haya perdido por un tiempo, pero el pastor apenas se da cuenta que le falta algo, de que su rebaño se está perdiendo, pues ahí es donde empieza a actuar y empieza a corregir y empieza a tomar decisiones, ¿no? Sigue en el verso 11. Porque el Eterno redimió a Jacob, lo redimió de su mano del más fuerte que él. O sea, ¿de cuál mano lo redimió? ¿Cuál es nuestro adversario más grande? Pues del enemigo, ¿no? De él sacó el poder que tenía sobre nosotros y pues él quedó haciendo la obra, ¿no? Por eso sigue diciendo,
Verso 12. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión. Correrán al bien del Eterno, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas, de las vacas, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrá dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente cambiarán, cambiaré su lloro, ¿sí? Dice, los jóvenes y los viejos juntamente y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaceré, ¿sí? Con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice el Eterno. Así ha dicho el Eterno. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. ¿Cuántos de nosotros no hemos llorado amargamente? Incluso acá hay algo que viene también para los últimos días donde dice Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolado acerca de sus hijos porque perecieron. Eso está ligado a los que tantos que perdieron o no sobrevivieron debido al trayecto de los 40 años que estuvieron en el desierto por lo mismo que había pasado. O sea, acá Raquel está lamentando también esa persecución que se va a levantar a lo largo del fin del tiempo. Muy posiblemente ese también es el lamento que se está dando acá en Raquel. Y recordemos que es que las profecías no se cumplen en un solo tirón y solo una vez, no, se pueden cumplir varias veces porque nosotros podemos estar en medio de diferentes circunstancias o situaciones, pero esa misma promesa recae sobre nosotros y podemos ser bendecidos o bendecir a otros, ¿no? Y es algo que nosotros tenemos que estar viendo. Cada profecía se empieza a cumplir. Y muy posiblemente este llanto, ¿sí? De Raquel, que fue enterrada en medio del camino de Belén, ¿sí? Y cuando los hijos fueron llevados al exilio de Babilonia, pues vemos que posiblemente ella vio cómo llevaban a todos sus hijos directamente a dónde? A Babilonia, cómo los llevaban encarcelados, cómo unos tenían que estar sufriendo las peores humillaciones, ¿no? Pero a pesar de eso fueron llorando, dejando sus tierras, dejando todo y saber que ahora iban a ser cautivos, que ahora su día, sus horas no las iban a manejar ellos, sino que lo iba a hacer la nación a la que llegaron, ¿no? Y sigue el verso 16. Así ha dicho el Eterno, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Eterno, ¿no? Entonces imagine, acá dice reprime tu voz, dice yo soy el Señor, Raquel. ¿Para qué tanto lamento? ¿Por qué te está doliendo? Yo soy el que voy a hacer la obra, la compensación, la retribución. Voy a traer alegría directamente a su vida. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Verso 16. Y volverán de la tierra el enemigo, esperanza hay también para tu porvenir, dice el Eterno. Y los hijos de Israel dice, y los hijos volverán a su propia tierra, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba, ¿sí? Entonces dice que volverán de la tierra del enemigo. Cuando volvieron para el exilio de Babilonia, para más o menos el 600, no, más para acá, más para el 500, ahorita no me acuerdo, no tengo bien la fecha exacta, del 500 al 540 fue que Israel volvió otra vez a su tierra, dejó tierra de enemigos, que fue Babilonia, así como también cuando salieron de Egipto dejaron la tierra de sus enemigos y llegaron otra vez a su propia tierra, a la tierra que habían dejado, ¿sí? Y por eso dice, he oído a Efraín que se lamentaba, que lloraba, ¿sí?
Y este es el lamento que vamos a estar escuchando en las naciones, el mismo que habla Zacarías cuando habla de que Jesucristo cuando baje y todo ojo lo vea, dice que muchos van a llorar como quien llora por hijo primogénito. Muy posiblemente unos van a estar llorando de alegría, otros llorando de tristeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque dirán, o sea, porque no lo reconocí antes, porque no hice caso a su voz antes, porque preferí perder mi tiempo, ¿no? Eso es algo que muy posiblemente vemos. Dice verso 18, me azotaste y fui castigado como novillo indómito, conviérteme y seré convertido. Y acá es curioso porque habla de novillo indómito, ¿sí? Y acá lo que quiere decir es que conviérteme ese corazón duro, de ese corazón rebelde, de ese burrito que no quiere hacer caso para nada y que no se quiere dejar tomar, ¿no? A eso es a lo que está diciendo, ¿sí? Sigue pues el verso 18 diciendo, porque tú eres el eterno mi Dios, porque después que me aparté, tuve, ¿qué? Arrepentimiento. Después de que me aparté, después de que vi el fin, después de que vi el tormento, después de que vi que realmente no era un buen futuro ese camino que yo estaba tomando, ¿no? Y es lo mismo que pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo se apartó, se llevó su parte de los bienes y fue y vivió y desperdició y malgastó, ¿cierto? Hasta en cosas que nunca debió haber hecho o por los principios que se le habían inculcado no lo debió haber hecho, pero aún así a pesar de todo, ¿qué? Prefirió irse y prefirió hacer su voluntad hasta el punto que quedó sin un peso en el bolsillo. Tanto que lo único que el trabajo único que le pudieron dar, ¿cuál fue? El de cuidar cerdos. Tanto que él cayó hasta tal punto que él dijo, venga, o sea, ¿por qué no me como esta comida de los cerdos? ¿Por qué no me lleno con esto, cierto? Se ve tan delicioso, ya era el hombre, imagínate que tenía hasta el punto de llegar a decir eso, ¿no? Entonces, ahí sí hubo un arrepentimiento, ¿por qué? Porque hubo un devolver, porque no dijo, no, me voy a quedar acá y voy a seguir comiendo la comida de estos chanchitos, ¿sí? No voy a seguir haciendo eso. Mejor me devuelvo a la casa de mi padre y le digo que aunque me reciba como uno de sus jornaleros, yo estaré feliz. ¿Qué dijo? Yo prefiero perder todo, pero voy a volver a la casa de mi padre. Aquel donde sí me ama, donde sí me guardaba, donde sí estaba protegiéndome todo el tiempo. ¿Sí? Por eso lo apartó, por eso cuando se arrepiente este hombre, si el hijo pródigo, pues hace un cambio direccional y quiere volver otra vez a estar en intimidad con el padre. Lo mismo va a pasar para el tiempo final. Va a haber muchos que no se van a arrepentir, pero va a haber un remanente que sí va a querer estar a la altura de nuestro Dios, ¿no? Y sigue en el verso 19. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud, ¿no? Entonces vemos que acá Jacob siguió siendo como padre. El ejemplo más claro de esto es Jacob, ¿sí? El que empezó y como era antes, primero era usurpador, engañador, ¿cierto? Pero después de hacer semejantes cosas, él también tuvo que pagar el precio. Porque como engañó, sí, engañó al momento de vender con el plato de lentejas, fuera eso usurpó el lugar de Esaú, ¿cierto? Mintió ahí a lo largo de esto. Y pues ahí llegó el momento en que él dijo, venga, venga, yo he hecho cosas tan incorrectas, yo no me voy hasta que tú no me bendigas. Ahí fue cuando se le cambió el nombre y su misión también cambió. Recordemos que a veces los nombres en hebreos representan alguna misión o algo que nos caracteriza, ¿cierto? Sea a nivel físico como sea a nivel emocional, espiritual, ¿sí?
Entonces imagínate, él dijo, yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. Por eso le hirió ¿qué? El muslo. Y eso es algo que hacen los pastores cuando una ovejita no hace caso. ¿Qué hace? Cuando una ovejita es rebelde, cuando una ovejita está perdiéndose todo el tiempo y saliéndose del redil cada vez que quiere, ¿cierto? Pues, ¿qué hace el pastor? Dice, pues este no me quiere obedecer a las buenas, pues ahora va a obedecer a las malas. Coge y le quiebra una de las particas, ¿sí? Y la pone acá en sus hombros. Al ponerla en los hombros, pues ella va a durar ahí hasta que se recupere de la patica. Entonces, ¿qué va a pasar? La ovejita se va a acostumbrar a su voz, va a tener que estar este mismo efecto, estarlo viviendo una otra vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no se arrepiente, si no hace un cambio y no hace la voluntad del pastor, pues ¿qué va a pasar? El pastor aún así la va a tener en su regazo hasta que haga la obra. ¿Por qué? Porque quiere protegerla, porque quiere cuidarla. De otra manera, si él no hace caso a la voz de su pastor, pues se va a terminar dañándose, lastimándose a sí mismo, ¿no? Por eso es que el Señor llega acá a este mundo, este punto de decir, venga, 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 pilas con lo que vas a hacer porque pueda que estés metiendo la pata. Puede que estés haciendo algo. Y acá, a diferencia de eso, cuando Jacob se aferra al ángel, lo que dice es que yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Hasta que no cambies mi misión. Hasta que algo no pase en mi vida totalmente diferente. No voy a hacer nada. ¿Sí? Y a pesar de eso, ¿m? Él quiere que volvamos a Él, Él quiere que vivamos por Él quiere que quebrantemos nuestro orgullo, nuestra maldad, nuestra tentación, nuestra vanagloria. Quiere que dejemos de jactarnos de eso que es pasajero, que no dura, por algo realmente que perdura. Y sigue en el verso 20 de Jeremías 31 y dice, ¿no es así, Efraín, hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. O sea, ¿qué va a pasar? La ira del Eterno no es para siempre, es igual que un padre. Un padre puede castigar, puede regañar, puede incluso darle una muerda a su hijo, ¿cierto? Pero ese mal genio que tiene en ese momento no dura para siempre. ¿Por qué? Porque llega un momento en que lo satisface. ¿Cuándo lo satisface? Cuando castigó. Cuando dictó un juicio, ¿sí? Cuando dijo, venga, tú no hiciste y perdiste el año, pues ahora vas a tener que salir a trabajar para que tú mismo te costees ese año que perdiste, ¿sí? Eso que pasa es un castigo. Eso no quiere decir que el padre va a durar toda la vida bravo con la persona, sino que tiene que haber un castigo para que aprendamos. De por sí, cada cosa que nosotros aprendamos, cuando aprendimos a caminar, recibimos muchos totazos hasta que lo podemos hacer, ¿cierto? Cuando empezamos a correr, lo mismo. Cuando empezamos a montar bicicleta, también nos dimos porrazos, nos dimos casi siempre. Las cosas que aprendemos bien aprendidas casi siempre vienen a través del dolor, a través del ver las consecuencias. Si yo quiero caminar, tengo que aprender a tener cuidado con cómo camino y a dar mis primeros pasos con seguridad, a pesar de que hay alguien que me está protegiendo, ¿cierto? Pero no siempre va a estar ese alguien protegiéndote. Por eso casi siempre se deja que el niño deambule solo, es decir, uno está pendiente que no se haya pegar muy duro o en lugares que no puede, por lo menos en la cabeza, estar pendiente que no se peguen, ¿cierto? Y uno estar ahí al vivito, pero dejando que sea él que se enfrente a la situación, que él mire para dónde quiere caminar y mire las posibilidades si puede o no puede, ¿no? Lo mismo hace Dios con nosotros, por eso nos compara acá con un niño. No es niño en quien me deleito,
O sea, me puedo deleitar y lo que dice el Eterno es que también se deleita de Efraín. Se deleitó en su juventud y acá mismo lo va a recordar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que necesitamos ver. Sigue el verso 20. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Eterno. Establecete señales, ponte majanos altos. Ya acá vemos que dice que se conmovió hasta las entrañas. Esto lo hemos estudiado varias veces, por lo menos cuando fue la alimentación de los 5,000. Dice que llegó y vio toda la multitud y dice que tuvo misericordia de ellos. Si nosotros lo traducimos mejor a lo que dice el texto, dice que de sus entrañas se conmovió y eso lo llevó a tener misericordia. ¿Sí? Y pues eso lo vemos, ¿no? Y acá pues por eso dice el Eterno, establecete señales, ponte majanos altos. O sea, que se pueda ver que realmente se cumplió. Por eso casi siempre cuando por lo menos Josué pasó el Jordán, recordemos que colocó ciertas piedras como conmemoración. También para ciertos eventos se hacían altares conmemorativos, ¿sí? Para recordar lo que el Eterno había hecho en esa ciudad y no pasara todo por alto, ¿no? Entonces, esto es algo que lo vemos, ¿sí? Ujú. Pero a pesar de eso, pues dice, ustedes van a irse, los voy a sacar de Israel, pero asimismo ustedes van a perder, van a desechar su herencia, van a olvidarse de todo, ¿no? Entonces por eso les dice, asegúrense de poner que majanos, señales para recordar el camino, para poder retornar otra vez a ese principio, a eso que el Eterno quiere, ¿sí? Con nosotros, a reiniciar o retomar más bien el camino por el cual Dios nos quiere guiar y no por el que nosotros queremos ir, que puede ser muy amplio, muy bonito, pero su destino puede ser la perdición, ¿sí? Sigue en el verso 21. Nota atentamente la calzada. Vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel. Vuélvete a tus ciudades. Vuélvete a estas sus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, o hija contumaz? O sea, imagínate, ¿no? Le dice, tú eres la Virgen de Israel, vuélvete a tus ciudades, no las dejes abandonados. ¿Hasta cuándo prefieres estar andando errantemente? Y eso creo que pasa a la mayoría del pueblo judío, andan de un lugar a otro por varias razones, una por persecución, otras porque prefieren cambiar de ambiente y les gusta estar moviéndose de un lugar a otro y recordando esa vida tipo nómada que era lo primero y que era para la época de Moisés, ¿no? Entonces les dejo esas recomendaciones, el buscar realmente de Dios, el querer ser esto y no ser errante, no ser contumaz, no ser rebelde, sino que realmente queramos obedecer la voz de Dios, querer seguir la voluntad de Dios y si vivimos la disciplina, tener la capacidad de volver al camino que Él nos está pidiendo volver, ¿no? No dejar y no empezar a dar vueltas en el mismo lugar y no querer hacer la voluntad de Dios y perder, ¿no? A eso es a lo que necesitamos revisar en nuestras vidas, el verso 22, porque el Eterno creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Y esto es parte de una boda hebrea. No sé si ustedes se han visto las series, pero este se ve por lo menos más que todo en la serie de Moisés, ¿sí? En la serie seriesbiblicas.net se ve mucho más esta parte de la boda cuando
la mujer rodea al varón y la mujer lo rodea 7 veces como complemento, ¿sí? Diciendo yo soy tu complemento. ¿Mm? Sí, y esto se daba, o sea, el varón que hacía era en medio de las nupcias, ya estaban allí enfrente, el novio se quedaba totalmente quieto y eso sí mirando cómo la esposa le daba la vuelta, ¿no? Y rodeaba al varón 7 vueltas, 7 veces. Un acto simbólico de que lo está completando, de que el varón por sí solo no está completo total hasta que llega su ayuda idónea. Lo mismo que pasó con Adán y Eva. Dios dijo, él no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, que le complemente, ¿sí? No que le alcahuete, no que le esté para servirle toda la vida, no, sino que es para que le complemente esas falencias que el hombre puede tener. Si el hombre es orgulloso, la mujer viene a ser casi humilde. No sé si ustedes se han dado cuenta. Si el esposo es súper mal geniado y le pone se enoja muy fácilmente, la esposa viene a hacer todo lo contrario, es mucho más paciente, ¿no? Es muy raro ver una pareja que sean iguales y es difícil porque la convivencia va a ser mucho más feroz, ¿no? Imagínate uno que explote al instante y el otro también explota al instante, pues explota la casa, ¿no? En cambio, en vez de que haya uno que explote y el otro que ayude como a menguar ese fuego, ¿cierto? Y se apacigua todo en la casa, ¿no? Entonces, eso también, por eso es el complemento. Y recordemos que cuando hablamos de ayuda idónea, no estamos hablando de que hay está ahí para servirme y es mi ayuda en todo lo que yo necesite, no. Realmente cuando habla de ayuda idónea en el hebreo, está hablando de que le va a hacer frente, es decir, que se van a estar rozando, rozando y expuliéndose el uno al otro, ¿sí? ¿Para qué? Para poder caminar en un solo sentido, ¿sí? Y eso es realmente por eso cuando vemos un buen matrimonio de años, uno les puede preguntar, venga, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles o cuando ustedes quisieron renunciar y todo eso? Y es cuando estaban teniendo esos roces o esos momentos donde está puliéndose la relación o puliéndose el matrimonio. ¿Por qué? Porque es una ayuda idónea, donde el hombre por fuera puede ser el capitán y puede ser todo, pero en la casa tiene el mismo nivel que la esposa. Allá no puede mandar, allá la esposa y el esposo es al mismo nivel, ¿no? Y eso pues ayuda a que vivamos realmente coherentes a lo que dice las escrituras, ¿sí? Entonces por eso dice que el Eterno no va a hacer algo nuevo, sino un complemento, ¿sí? Un complemento va a ser, es la mujer, no va a ser aquella que va a sostener al varón y esto no, sino que es aquella que va a complementar al esposo. Si el esposo tiene la falencia en la administración, la esposa va a llenar ese vacío. Y por eso se va a fortalecer, por eso dice que serán una sola carne, ¿no? Sí, no va a volver con algo totalmente diferente. Sigue en el verso 23, así ha dicho el Eterno o el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo, y habitaré allí Judá, y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño. O sea, llegará un momento en que todos los cautivos, y esto lo podríamos decir que la primera parte se cumplió cuando salieron de Babilonia, pues que llegaron a las ciudades donde estaba todo perdido, pero llegaron otra vez y empezaron a habitarlas, empezaron a levantar las ciudades, a levantar las casas y a vivir con sus propios rebaños, con sus propias cosas, ¿sí? Sigue verso 25, porque satisfaceré al alma cansada
y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi y mi sueño me fue agradable. ¿Por qué agradable? Porque estaba recibiendo la respuesta de que Dios los iba a apacentar, de que Dios, a pesar de que los desechó, los iba a reunir, de que a pesar que es un padre que pone disciplina, pero también va a llegar el momento en que esa ira, en que esa rabia, pues va a ser satisfecha. ¿Y quién fue el que satisfizo todo lo que nosotros merecíamos? Pues Jesucristo, ¿no? Entonces por eso Él está, por eso para Él fue agradable el sueño. Pues ¿quién de nosotros no querría que en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo soñemos y veamos que todo esto va a pasar y estamos en un momento mucho mejor, ¿no? Pues es plácido un sueño así, es bonito un sueño así, ¿no? Sigue verso 27. He aquí vienen días, dice el Eterno, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de qué? De animal. Y estos dos simientes tenemos que entenderlos, es como dos semillas diferentes. La semilla de hombre es la semilla del razonamiento, donde van a conocer y distinguir el bien y el mal y van a poder discernir hacia lo correcto. Cuando hablamos de simiente de animal, eso lo vimos cuando estábamos hablando de la mujer sirofenicia, ¿sí? Es que se deja llevar por los instintos igual que el animal, ¿sí? Entonces cuando habla acá que va a ser de simiente de hombre y simiente de animal, es decir, va a haber una mezcla entre el pueblo, vamos a encontrar personas que conociendo las escrituras, aún así se deja llevar por sus deseos. Hay otros que en vez de dejarse llevar por sus deseos, los gobiernan y actúan como si tuvieran la simiente del hombre, es decir, son mucho más racionales, piensan más en cómo hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, por eso la simiente animal viene siendo ¿a qué? Los gentiles, porque los gentiles no conocen la ley, no conocen la instrucción, no conocen nada de eso y pues se dejan llevar básicamente por sus deseos, ¿sí? Pero cuando hablamos de la simiente de hombre también es aquella que se deja guiar por Dios. Entonces, cuando dice que hay una mezcla, es posiblemente lo que ya evidenciándolo y cumpliéndose, fue lo que pasó en el concilio de Jerusalén, ¿sí? En Hechos 15. ¿Qué pasó allí? Pues estaba empezando a haber una mezcla entre judíos, aquellos que guardaban la Torá, la querían vivir, ¿sí? Y entre gentiles que hasta ahora estaban entrando y hasta ahora estaban entendiendo. Entonces empezó a haber una mezcla, ¿sí? De gentiles de descendente animal con aquellos que tenían la simiente de hombre, ¿sí? Eso lo podemos ver por ese primer punto de vista, ¿no? El segundo punto de vista que lo podemos ver y es que cada uno de nosotros está o tiene que estar luchando frecuentemente con estas dos áreas de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en nuestras vidas hay simiente de animal y hay simiente de hombre. Como lo dice Pablo, en mi espíritu quiero hacer tu voluntad, quiero vivir bajo tu voluntad, quiero seguir tus principios, pero mi carne me hace hacer todo lo contrario. Estoy peleando, estoy rozando, ¿no? Y todos los días tengo esa pelea de que a qué le obedezco, a mi carne o le obedezco a Dios, ¿no? Alguien se levantó y te dijo P, I, H y J y a ti te ofendió y tú quieres devolverle lo mismo y te sale la carne y tú dices, Dios mío, tengo que controlar la carne. Ahí a quién dejas ganar, ¿a la carne o al espíritu? ¿Sí? Eso como poniéndolo en ejemplo práctico, ¿no? Entonces, a eso es a donde también nosotros debemos analizar. ¿Hacia qué lado estamos yendo más, al espiritual o al carnal? ¿Mm? Y pues por eso va a llegar el momento donde el Señor va a zarandear la tierra, va a sacar lo impuro, como cuando hablábamos de la semilla de la cizaña del trigo.
Las dos van a crecer al mismo tiempo, van a estar al mismo tiempo, pero el fruto es el que va a decidir quién entra y quién no. Quién se va para el fuego y quién no se va para el fuego, ¿no? Y es lo mismo que vemos acá. Entonces tenemos que ver que vamos a ser zarandeados, vamos a tener que pasar por pruebas, por dificultades, pero eso nos ayuda ¿a qué? A purificarnos, ¿no? Y esto lo vemos en Hechos 10, 9 en adelante. Dice, el siguiente día, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio en el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntos era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces, acá Pedro lo primero que hizo fue relacionarlo con qué, con la comida. Pero no estaba hablando acerca de eso y acá se ven las dos simientes. En el lienzo bajaron fue qué, simiente animal. Algo que era aborrecible para Dios, algo que era gente que no estaba en pacto y que no podía entrar porque no eran o porque no podían entrar porque el Eterno no le había dado acceso a la entrada, es decir, se les había pasado carta de divorcio. Y recordamos que en la Torah hay una ley que cuando se pasa carta de divorcio no se puede casar con el mismo marido, no puede volver con el mismo marido, ¿sí? Porque eso ya es adulterio. Entonces, por eso para esa época se pensaba muy bien el divorcio, no es como hoy, ay, me divorcio hoy, mañana vuelvo y me caso, no es tan así, ¿sí? Y más con el mismo hombre, ¿no? Hoy en día por lo menos se ve en películas o en series donde, bueno, pelearon, se trataron mal, pasó ciertas circunstancias, se divorciaron, se alejaron ciertos años, ya maduraron, ya entendieron ciertas cosas, se volvieron a ver y empezaron a ver otras cosas que no vieron en la pareja, se enamoraron y ahora se quieren volver a casar, ¿no? Algo así parecido, ¿no? Pero es algo que no podemos hacer en las escrituras. Está muy claro y especificado en la Torá. No podemos volver a casarnos con el mismo hombre. Si ya tenemos carta de repudio, ¿sí? Por eso tenía algo que pasar. O la mujer tenía que morir o el esposo tenía que morir para renacer en algo nuevo, valga la redundancia, ¿no? Y poderse casar con la esposa. Algo que Jesucristo hizo. ¿Sí? Algo que él como figura de Dios, que es el esposo, vino, bajó, tomó forma de hombre y se entregó por nosotros. ¿Para qué? Para poder sustituir el fin que nosotros merecíamos por idólatras, por ir en contra de nuestro matrimonio. ¿Sí? El fin que merecía Gomer lo teníamos nosotros. El fin que tenía una mujer que era pillada en adulterio o la ley de los celos, ¿no? Que se tenía que tomar una cierta agua y mirar si realmente había caído con otro hombre o no. Cuando se demostraba que realmente sí había sido infiel, dice que la barriga se le expandía después de beber esta agua y se hinchaba y se hinchaba hasta el punto de explotar. O sea, imagínate, ¿no? Y que eso fue algo que Jesucristo lo vivió, vivió al pie de la letra todo esto y ya lo vamos a ir estudiando a medida que avancemos estos capítulos, ¿sí? Entonces, por eso este lienzo está hablando de lo impuro, de lo que no podemos tener, que es la carne, ¿sí? Pero hablando de qué? De personas. Por eso en el verso 15 dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, que dice, no lo llames tú común.
Por eso Dios acepta a todos aquellos que quieran volver a su camino. Por eso después Pedro entiende eso y dice, ay, ahora reconozco que Dios no hace excepción de personas, sino que en todo lugar Él se place y se complace de aquel que le busca con sinceridad y quiere vivir bajo su condición, bajo su abrigo, ¿sí? Bajo su protección. ¿Mm? Sigue verso 28 de Jeremías 31, dice, así que tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Eterno. En aquellos días no se dirá más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la entera. Es decir, ya no se va a pasar maldición generacional, sino que cada uno va a cargar su propio pecado. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Cada uno, si tú te comiste las uvas agrias, tú tienes que aguantarte el sabor. ¿Sí? Lo mismo si yo me como unas uvas agrias, yo tengo que aguantarme el sabor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quise, fue mi acto, fue mi consecuencia de comerme esa uva. Sí, a pesar que muy posiblemente lo sabía, aún así me la comí. ¿Sí? Sigue verso 30. Sino que cada uno, perdón, sino que cada cual morirá por su propia mitad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. Por eso dice, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Si tú haces maldad, vas a morir por esa maldad. Si no hay arrepentimiento, si no hay un cambio radical, ¿no? ¿Hay consecuencias generacionales? Posiblemente sí, porque es que posiblemente vieron tu ejemplo y se les quedó más el ejemplo malo. Y al ella cometer los mismos errores que tú, pues ¿qué pasó? Es un pecado que se pasó a nivel generacional, porque no rompiste con ellos desde un principio antes de algo, ¿no? Antes de seguir en tu vida o incluso hacer un antes y un después, ¿no? Pues es algo que lo podemos ver, ¿no? Entonces por eso las 10 tribus fueron exiliadas y por eso era necesario hacer un nuevo pacto, el cual se selló con la sangre de Jesucristo. Si Él no hubiera muerto en la cruz y si Él no hubiera sellado ese pacto, nosotros todavía necesitaríamos tener ese sacrificio apto y digno para poder presentarnos ante el Padre. Definitivamente no tendríamos entrada. Es decir, todo esto que estamos estudiando no sería para nosotros, porque todavía no podríamos hacerlo. Por eso Jesucristo cuando vio que Andrés y otro de los discípulos se le acercaron y le dijeron, mire, hay dos griegos que te buscan, ¿qué dice? Ya es hora de que el Hijo del Hombre sea levantado, sea engrandecido, ¿sí? O sea, que se someta a todo lo que, ¿por qué? Porque ya están llegando las ovejas. Ya las ovejas de la casa de Israel lo estaban buscando y él dice, no, ya es hora que el Hijo del Hombre sea entregado, ¿sí? Para que sea como la semilla de trigo que muere y lleva mucho fruto, pero si permanece solo, ¿qué? No va a llevar fruto, ¿sí? Sigue verso 32. No como el pacto que hice con los padres en el día que tomé su mano para sacarlas de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. O sea, Dios hizo un pacto matrimonial con el pueblo, donde el pueblo ahora era consagrado para Dios, ¿sí? Pero lastimosamente ellos quisieron e invalidaron porque su mente, su alma estaba ligada a Egipto, mas no entendieron que ya habían salido de allí y querían vivir igual que en Egipto, cuando todo iba a cambiar, ¿no? Y eso es algo indispensable que tenemos que ver,
¿Qué hicieron después de firmar, después de escuchar la voz de Dios hablándole acerca de los 10 mandamientos? Porque no los escucharon solo uno, dos o tres, sino muchos, ¿cierto? ¿Qué pasó en ese momento? Ellos escucharon, ellos entendieron y dijeron, sí, todo lo que tú digas, eso vamos a hacer. Y empezaron a escuchar la voz de Dios y le dijeron, Moisés, no, 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 tú hablas solas con Dios y vienes y nos dicen todo lo que Dios te ha mandado, ¿cierto? Pues llegó un momento en que Moisés tuvo que subir a la montaña, 40 días, duró allí y el pueblo pensó que él había muerto y quiso un becerro de oro. Cayó en pecado, ¿sí? Cayó en desobediencia, algo que el Eterno muy claro les había dicho, no te harás imagen ni de arriba de los cielos, ni debajo de la tierra, ni lo que está sobre la tierra, de nada nos podemos hacer imagen, ¿sí? Sigue verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Y de por sí este es el nuevo pacto, o sea, el pacto que se renueva es el mismo, las mismas leyes, lo único que va a cambiar es el corazón y ciertas condiciones, ¿sí? ¿Cuál es el pacto? Verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces, ¿cómo podemos saber si realmente estamos dentro del nuevo pacto y entendemos todo eso? Pues es vigilar realmente qué estamos haciendo. Si la ley del Eterno realmente está siendo escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, o casi todo lo que vemos y aprendemos está pasando por alto. Ahí es donde debemos de cuidarnos, donde debemos de saber si realmente estamos viviendo de acuerdo a la instrucción o si esto se está cumpliendo en nuestras vidas, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros estamos pensando día y noche acerca de sus leyes. Estamos empezando a ver cada ratico palabras, sus mandamientos, comenzando a tener una obsesión, una, eh, una adicción buena a las cosas de Dios. Yo digo una adicción porque es algo que tú no puedes dejar y que si lo dejas pareciera que te diera malestar, maluquera, te perdieras, ¿no? Y pues eso es algo a lo que tenemos que estar buscando que eso sea con las cosas de Dios, que nos vincule a buscar mucho más de Dios, pero que no sea con las cosas del mundo, porque eso sí nos lleva a la perdición, ¿no? Y sigue en el verso 33 de Jeremías 31. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Eterno, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento en que va a decir el Eterno, venga, ya no tienes que preocuparte por enseñarlo o no enseñarle, todos van a entender, desde el más chiquito hasta el más grande. Todos van a reconocer y entender. No necesitas correr, esforzarte, matarte, ¿sí? Por querer conocer, por querer indagar, sí es bueno estudiar, sí es bueno que te esfuerces en conocer las escrituras, pero si Dios no te lo quiere revelar, no te lo revela. Es algo que es de soberanía de Dios, es lo mismo. Tengo un maestro en física y yo quiero aprender física a través de esta persona porque es muy brillante, conoce todo, ¿no? Entonces quiero ser discípula de él. Pero el maestro de física tiene la opción de aceptarlo o no aceptarlo. Y eso es algo que debemos de entender. Dios es soberano y Él sabe el por qué acepta una cosa y el por qué deja otra cosa al azar, ¿no? Verso 35. Así ha dicho el Eterno, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de noche. ¿Qué parte del mar y braman sus olas? Jehová, el Señor de los ejércitos, es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Eterno, también la descendencia de Israel, que dice,
faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Es decir, si yo quiero tomar otro camino y no quiero tomar el de Dios, pues mi perdición va a ser fatal, ¿no? Mi camino va a ser fatal. Por eso necesitamos decidir y escoger el mejor camino, el de la vida o el de la muerte, ¿no? Y sigue diciendo verso 37, así ha dicho el Eterno, si los cielos arriba se pueden medir y explorar y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice el Eterno. Es decir, en pocas palabras, Dios no ha desechado a su pueblo y no lo va a desechar hasta que las leyes de la física cambien. Es decir, hasta que ya no exista gravedad, hasta que las nubes del cielo puedan caer sobre nosotros, hasta que las fuentes del mar ya no se detengan, ¿sí? Ya no haya una regla que dice venga hasta acá y ya no puedes cruzarte este límite y así sucesivamente, ¿no? Entonces necesitamos tener un fundamento sólido. Por eso cuando Jesucristo dice, esta es mi carne del nuevo pacto, lo que está diciendo es que esto que tú tienes que escudriñar, que tienes que aprender, que tienes que vivir de acuerdo, entonces tienes que vivir de acuerdo a los mandamientos para que sean escritos en tu mente y en tu corazón y vivas para siempre, de acuerdo a estos principios, ¿sí? Y esa sangre es lo que nos motiva ¿qué? A obedecer, porque Él ya hizo todo por nosotros. Imposible que seamos eh, lochudos y no hagamos algo más de lo que Él nos pide. Necesitamos trabajar también allí. Por eso en Juan 14:15 que nos dice, si me amáis, que dice, guardad mis mandamientos. ¿Quién dice esto? Jesucristo, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que mirar qué es lo que hace que tengamos el gran deseo de vivir de acuerdo a sus mandamientos, o sea, examinarme a mí mismo y decir, venga, ¿qué es lo que realmente me hace vivir o tengo ese deseo de vivir de acuerdo a los mandamientos? Y si no lo tengo, pues buscamos y oramos y doblegamos y nos humillamos ante Dios y le decimos, Dios mío, necesito tener esa adicción por cumplir tu palabra, por cumplir tus mandatos, por hacer lo que tú quieras, ¿no? ¿Y qué es lo que ha hecho que seamos seducidos y seamos conquistados para querer aprender más de él? ¿Qué es lo que hace que ustedes estén cada lunes a esta misma hora estudiando las escrituras? ¿Qué les apasiona? ¿Qué ha hecho en sus vidas que realmente quiera seguir aprendiendo de las escrituras? ¿Sí? ¿Qué es? Pues el que derramó su sangre en la cruz, en que se entregó por nosotros, el que dejó su reino, sus riquezas, todo lo que él tenía por venir a servirnos a nosotros. Y que derramó una vez su sangre y su sangre inocente, pues nos limpió de toda maldad a todos y cada uno de nosotros, ¿no? A eso es a lo que vemos acá, ¿no? Ya el verso 29 lo vamos a ver la próxima clase, es decir, Mateo 26-29 lo vamos a ver dentro de 8 días, ¿sí? Entonces oremos y finalizamos con la clase de hoy, pues teniendo presente todo esto, que es por su gracia, que es por su misericordia, que Él nos está llamando y nos está llamando es a cumplir su voluntad, a vivir bajo sus mandamientos, bajo sus reglas y qué simiente queremos ser, de animal o de hombre, ¿no? Y que recordar y ver que realmente en nuestras vidas están las dos simientes, pero que tenemos que empezar a caminar hacia la simiente que queremos que sea, de ser, que pues ojalá en la mayoría de los casos ser simiente de hombre, ¿no? Simiente razonante que quiere andar de acuerdo a la voluntad de Dios, es decir, que anda de acuerdo a la luz, a la Torah, a la instrucción, estar manteniendo su mirada directamente en los principios de Dios, ¿no? Entonces, oremos y finalizamos con la sección de hoy. Y si Dios lo permite, pues nos vemos ya mañana, ¿no? Entonces, oremos. Señor y Padre, te damos gracias, gracias Señor por tu palabra, por tu fidelidad, por tu amor.
Gracias por la enseñanza de hoy, porque tú nos recuerdas a consagrarnos mucho más a ti, a apartarnos mucho más a ti, a ser santos de acuerdo a tu voluntad, Padre. Ayúdanos a mirar, a autoevaluarnos, Señor, si realmente te estamos fallando, si estamos rompiendo alguno de los mandamientos, si no estamos cruzando de acuerdo a lo que tú pides, de acuerdo a lo que tú exiges, Padre. Ayúdanos a cambiar, a tener realmente ese techubá, volver realmente a ti, a tus principios y no a lo que hacían en tiempos antiguos, Padre. Te doy gracias por Pedrito, por Margarita, por Aurora, bendice sus vidas, sus casas, sus familias. Tú conoces las circunstancias o las cosas que estén pasando a lo largo del día, que seas tú que los ayudes y les des la sabiduría para cumplir cada una de las cosas que tenemos y que tú dispones en nuestras vidas, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.